Hola, soy Kasumi, representante del grupo Tuesday, y en este vídeo os vamos a explicar cómo funciona el programa Camtasia Studio 8, que es un programa de edición de vídeo que es muy sencillito de usar y seguro que si estáis interesados en editar vídeos o incluso fotos con música o algo así, os va a venir súper bien. Y eso, esperemos que os guste. Bueno, primero de nada, esta es la interfaz. Como podéis ver, no es una interfaz complicada de entender. Aquí es donde se verá el vídeo, aquí están donde estarán los clips y esta es la barra del tiempo. Y es bastante sencilla también de comprender todas las funciones que tiene, pero voy a ir por encima de ellas para poder aclarar si hay alguna duda. En primer lugar de todo, hay una función de grabar pantalla. ¿Y por qué no la estoy usando? Os preguntaréis. Porque mi webcam no tiene micrófono, así que no podía captar el audio. Así que he decidido que esta es la mejor manera, así además os puedo señalar las cosas, dónde están. Bueno, ahí arriba está la función de grabar pantalla. Si le dais, os aparecerá como la pantalla principal donde estuvieseis antes y os aparecerá esta cosa de aquí. Para empezar a grabar básicamente es el botón de Rec. Y luego para pararlo creo que es en el mismo botón o saldrá otro botón diferente. También podéis elegir apagar la webcam o encenderla, apagar el micro o encenderlo. Y para cerrar simplemente es así. Y los límites verdes estos que os aparecerán por alrededor de la pantalla significan el territorio que estáis grabando. O sea que si no queréis grabar toda la pantalla basta con que lo hagáis más pequeño. Tipo así. Y así solo os estaría grabando una parte. Pero esto es una función bastante sencilla de entender, que no necesita demasiada explicación, que digamos. Volvemos al programa. Vale, ¿cuál es la función principal de este editor? Pues cualquier función de editor de vídeo. Primero necesitamos vídeos. Hay dos maneras de traer vídeos aquí. Podemos darle a importar medios o lo más sencillo es simplemente descargar los vídeos de donde sea y arrastrarlos directamente hacia la parte donde tienen que estar nuestros clips. Yo he descargado 3 para haceros un par de ejemplos, pero podéis poner tantos clips como necesitéis, ¿vale? Primero, estos vídeos, si les dais doble clic, se verán en la pantalla, pero así no estáis haciendo nada con ellos, por así decirlo. Para actualmente trabajar con ellos tenéis que arrastrarlos hasta la línea de tiempo. Y aquí os saldrá esto. Esto es para ponerle un tamaño a vuestro vídeo. De momento, si vais a utilizar con los vídeos en pantalla completa y ya los tenéis a máxima calidad, basta con que le deis OK. Y aquí abajo podéis cambiar el color del fondo, que será el fondo en caso de que los vídeos no ocupen toda la pantalla. Pero bueno, de momento eso normalmente se deja en negro. Ahora el vídeo no está al principio de la línea. Lo suyo sería bajarlo al track 1, que es como la primera capa, y tirarlo al final de todo. Y esta es la longitud total del vídeo. Como podéis ver, son 2 minutos exactamente. Pongamos que yo no quiero que sea tan largo. Puedo simplemente venir hacia donde quiera que esté el vídeo, asegurarme de que estoy encima de la capa 1 y darle a separar. Y así se me separa. Entonces esta parte para borrarla simplemente con eliminar. Vale, pongamos que ahora quiero juntar este vídeo, que ahora mismo me dura unos 30 segundos, con este otro que hemos descargado. Pues simplemente lo pondríamos aquí, lo tiramos al principio y ya está. ¿Que queremos que se ponga encima? Pues así. ¿Queremos que se ponga 3 capas encima porque aquí tenemos que poner algo más? Pues también. Es muy sencillo, o sea, lo que esté más arriba es lo que se verá en pantalla. Y vale, ahora la transición entre estos dos vídeos, como podéis ver, es bastante seca, es bastante que no tiene nada, ¿vale? Pues vale, empezamos a utilizar esta línea de aquí, ¿vale? Ahora mismo aquí tenemos los clips, que son los vídeos que vamos a utilizar. Luego librerías, algunos efectos y músicas y cosas que os dan predefinidas, pero yo recomiendo siempre que los descarguéis vosotros, queda más original. Rótulo sería para poner títulos, para poner cosas... Por ejemplo, este es el texto normal y corriente, que es el que suelo utilizar yo para los vídeos. Audio ahora lo veremos. Y luego, aquí hay varias opciones más. Hay algunas que no son... Es decir, que no he utilizado casi nunca. Por ejemplo, el Zoom and Pan o el Quickening. Pero bueno, ahora venimos a transiciones. Aquí están todas las transiciones que hay. Son transiciones bastante sencillitas. Eso es lo único que diría, que el programa este no tiene demasiada creatividad. Transiciones, lo mismo con las letras. Yo la que más utilizo es la de Fade. Y es la que voy a poner aquí. Como podéis ver, podéis poner que empiece con Fade, que esté a la mitad o incluso que acabe con Fade, ¿vale? Fade es la transición esta que hace que pase suavemente de un clip a otro. Vale, y ahora veis así como queda. ¿Veis? Ahora como que un clip se convierte en el otro.
Pero bueno, hay muchísimas más y deberíais explorarla vosotros mismos porque la verdad es que está bastante bien. Vale. Ya que estamos en esta línea, seguimos con esta línea. Aparte de Zoom and Pan, aparte de las transiciones, otra casilla de estas que vais a utilizar bastante es la de las propiedades visuales, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Vale, antes de utilizar esta casilla necesitamos un clip que tenga croma, o sea, una pantalla verde. Y este tiene que ir colocado encima de nuestro clip principal. Y como veis, este clip sí que tiene audio, ¿vale? Esas pequeñas montañitas que veis ahí son las montañas de audio. Me voy a venir aquí. Este clip ahora mismo, si lo visualizamos en pantalla, se ve así, ¿vale? Como podéis ver, no solo es el dinosaurio este en la pantalla verde, ¿vale? Pero para utilizar la clave de croma habría que venir a propiedades visuales, que ya os he dicho, puede apareceros aquí o en el más, ¿vale? Este icono de aquí se va cambiando dependiendo del que utilices más recientemente. Y le damos a eliminar color. Esto lo activamos. Dentro de activar color yo ya lo tengo yo ya lo tengo en verde, pero puede que vosotros no, ¿vale? La cosa es que igualmente siempre os recomiendo que le deis a seleccionar color y seleccionéis el color del fondo porque no todos los cromas son exactamente iguales. ¿Veis que ahora queda recortado? Fatal. Pues ahora toqueteando las cosas que hay aquí abajo serviría para hacerlo más liso, un poquito más, un poquito menos. Obviamente así no lo queremos que quede lo mejor posible, con los bordes lo mejor recortados. Luego en la suavidad como que se corta un poquito menos bruscamente. Por ejemplo, ¿veis? Ahí está ahí está bajada del todo y así ya se nota un poco más, pero tampoco hay que ir con cuidado que no desaparezca el clip, ¿sabes? Luego en matiz podéis cambiar un poco el matiz del clip en caso de que se haya quedado con la luz verde. Yo, mira, por ejemplo, yo qué sé, lo voy a dejar en rosa. Y lo de eliminar halos, bueno, son más funciones para el color y todo eso. Vale, ahora mismo tendríamos que comprobar a ver cómo se ve. Pero como veis ya se ve muchísimo mejor que como se veía con el fondo verde. De hecho, ahora ya es como que tiene sentido, ¿sabes? Esta es una función bastante útil en caso de que... Y ahora ahí se ha cambiado el fondo. En el caso de que queráis utilizar efectos especiales para los vídeos o algo así. Vale, y la última cosa importante que os tengo que contar es la función de audio. Vale, para estar en la función de audio necesito un clip que tenga audio. O sea, este mismo me va bien, ¿vale? Nos ponemos encima y venimos a audio. Vale, ¿veis estas líneas verdes? Estas líneas verdes simbolizan el nivel de audio de cada clip. Cada clip es cada vídeo, por cierto, no lo he dicho al principio, pero supongo que se supone. Con el audio que me refiero, si está más alto o más bajo, básicamente. Lo ideal es dejarlo en el 100% si los habéis dejado todos, es decir, si los habéis grabado todos en el mismo vídeo. Pero en caso de que algunos se escuchase muy flojito o otro quisiese que se escuchase más fuerte que otro, posiblemente sería ir toqueteando. Vale. Para hacer zoom, porque el audio normalmente lo tendréis que editar más viendo mejor las montañitas, hacéis zoom y no pasa nada, se mueve con esto. Vale. Normalmente en el audio yo recomiendo que siempre empiece de abajo del todo, o sea, con la bolita esta de aquí abajo del todo y vaya subiendo y luego también aquí vaya bajando, a menos que sea un audio que sea una canción que empiece de golpe o algo así, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, básicamente venimos encima del audio que queremos editar, o sea, le damos clic al clip que queremos editar y en estas funciones de aquí le damos a fade entrada. Y así ya nos quedará el volumen subido. Pero, ¿y si este fade es demasiado largo? O sea, ¿y si tarda demasiado en subir? ¿Y si queremos algo más espontáneo? Perdón, no sé hablar. Pues venimos aquí, toqueteamos esta bolita, la traemos más para atrás. ¿O que queremos que no empiece de cero? Pues subimos esta, bueno, ya lo imagináis, subís esta bolita y eso. Y luego lo mismo con la de salida, o sea, fade de salida. Y así se nos pone esto para el final. Lo mismo podéis cambiarlo, no sé qué. Que no queréis que, o sea, que queréis que suba durante toda la canción o durante un rato más largo, pues colocáis la bolita donde queréis que esté la subida. Es sencillo, ¿vale? Luego aquí hay más funciones como bajar el volumen, subir el volumen o ponerlo en silencio, quitar los puntos de audio. Ah, los puntos de audio son esto, por cierto. Por ejemplo, si yo quito este punto de audio, desaparece lo que habíamos hecho al principio y para volver atrás pues sería la flechita esta. Si quisiéramos volver para adelante, pues la flechita esta. Y bueno, básicamente también podéis colocaros en un punto aleatorio del audio que estéis
utilizando y darle a añadir un punto de audio que os crearía otra barra de estas y pues a partir de aquí podríais trabajar. Pongamos que quiero bajarle el volumen a una sección, ¿vale? Pues me pongo 2 puntos de audio y muevo entre estos puntos, o sea, movería aquí y pues ya quedaría el audio ajustado a como yo lo quiero. Bueno, un aplauso para vosotros si os habéis quedado hasta el final. Muchas gracias por ver todo el vídeo, espero que os haya servido la información y que empecéis a utilizar este programa porque de verdad lo recomiendo mucho. Y bueno, me despido. Seguid a Tuesday. Chao.